Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que en el anterior periodo ordinario de sesiones, realizado entre febrero y abril de este año, lograron sacar adelante, con el respaldo unánime del Pleno de San Lázaro, reformas que están visibilizando problemas de violencia que nos afectan, cambios en las leyes que buscan hacernos conscientes de situaciones que generan dolor, sufrimiento, bajo el reconocimiento de que también lo privado es político y que los parlamentarios están llamados a construir respuestas que a través de ordenamientos jurídicos y normativos nos permitan a todas y a todos ser parte de un proceso de pacificación social que también pasa por las relaciones familiares. Por eso fue tan significativo que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con 460 votos a favor, es decir, con el respaldo de todos los presentes en el Pleno, se aprobara la reforma que incorporó el término violencia vicaria a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, definiéndola como la acción u omisión cometida en contra de una mujer por quien tenga o haya tenido una relación con la intención de causarle daño o sufrimiento al separarla de sus hijos. Es una reforma aún pendiente en el Senado de la República y que amplió la definición de violencia vicaria al indicar que también se comete cuando se causa o se pretende causar el desapego con el vínculo materno utilizando la violencia. Las diputadas que integran la Comisión de Igualdad de Género, después de escuchar a las víctimas, a estudiosos del tema y a la sociedad civil, concluyeron que también es violencia vicaria cuando se incurre en sustraer, retener, ocultar, maltratar, amenazar, poner en peligro la integridad o salud, o se cometa violencia física, económica, psicológica o sexual con los hijos de las mujeres, interponiendo también procedimientos judiciales falsos o incurriendo en conductas dilatorias para que se les dé la garantía de convivir con sus hijos. Todo por dominar, controlar, agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual a las mujeres, incluso provocando feminicidios, homicidios, violencia hacia las mujeres para destruir la relación con sus hijos. Vamos a la crónica de esta historia que demuestra por qué la 65 legislatura es la de la paridad, la inclusión y la diversidad. En la sesión del miércoles 8 de marzo se aprobó por unanimidad de 460 votos el dictamen de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de violencia vicaria. La adición de un artículo 7 bis establece que la violencia vicaria es la acción u omisión cometida en contra de una mujer por la persona con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o relación de hecho con la intención de causarle cualquier tipo de daño o sufrimiento, separarla de sus hijas e hijos y causar desapego en el vínculo materno-filial utilizando la violencia. Aunque hemos trabajado por legislar en contra de la violencia política, mediática y digital contra las mujeres, aún nos quedan varias materias pendientes. Pues lo que no se nombra y no se visibiliza, no existe, y si no existe, no puede ser atendido ni sancionado, mucho menos prevenido y erradicado. Y eso ocurre con la violencia vicaria, con la violencia que continúa y muchas veces incrementa hacia aquellas que han decidido salir del ciclo de violencia y separarse de su agresor. Esta práctica tan recurrente se ejerce principalmente de los hombres hacia las mujeres, lo que nos obliga a legislar en materia de género. Sin embargo, casos tan lamentables como estos pueden ser víctimas la mujer, sí, pero también el hombre y, por supuesto, los mismos menores, por lo que debemos ampliar el trabajo legislativo. Seguiremos nombrando las cosas por su nombre para que no exista agresor, violador o feminicida que siga paseando con impunidad. Que nuestra voz haga eco en esta legislatura y que se escuche el grito de las que ya no están. Sin lugar a dudas, este tipo de violencia es una violencia que duele y duele mucho. El día de hoy vamos a aprobar este dictamen y tiene una dedicatoria especial para cientos de mujeres que están viviendo esta violencia. Y hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, les queremos decir, las vemos, las escuchamos, las oímos, las atendemos y por eso hoy la violencia vicaria será ley
que sea ya un delito en México. Hemos escuchado en el Parlamento abierto las voces para legislar, atendiendo a la realidad en materia de violencia vicaria. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha definido a la violencia familiar como el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres. La violencia vicaria. Este tipo de violencia se distingue de las otras porque en ella el agresor utiliza y daña a las hijas y a los hijos de la víctima con el único fin de causar sufrimiento para ella. En la violencia vicaria, el objetivo del agresor no golpea, no manipula a la mujer. Lo que hace es causar daño, dolor y sufrimiento a las hijas y a los hijos de la víctima. Por eso se compara en crueldad con el feminicidio. No hay nada que le duela más a una mujer que ver sufrir a sus hijas y a sus hijos. ¿Qué importancia tiene que una legislatura sea paritaria? ¿En qué beneficia a la sociedad el hecho de que en este recinto, el Palacio Legislativo de San Lázaro, la mitad de sus curules sean ocupados por mujeres? El dato es motivo de asombro a nivel internacional, incluso en países de primer mundo. Y esta crónica, que a continuación les compartiremos, responde de manera contundente a esas interrogantes, porque lo sucedido el 30 de marzo es muestra de cómo permeó la agenda parlamentaria con el reclamo social de que ningún agresor al poder. Y es que, haciendo suyo ese grito, las diputadas de esta Cámara defendieron en la sesión de ese día el dictamen de la reforma constitucional que suspende derechos a ocupar cargo o empleo en servicio público a acosadores, deudores de pensión y a quienes incurran en violencia familiar. Este dictamen, aprobado aquí, fue ratificado después en el Senado de la República y en las semanas siguientes, después de abril, consiguió el apoyo en los congresos estatales, hecho que llevó a su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Se trata de una reforma que se construyó en el Grupo de Trabajo Plural de Igualdad Sustantiva de esta Cámara de Diputados, con la participación de legisladoras de todas las bancadas parlamentarias, y que surgió en respuesta a un movimiento que vino sumando a los feminismos mexicanos a partir de una iniciativa ciudadana de 2020, que aquí fue presentada en la pasada legislatura por las constituyentes MX a diputadas que entonces comenzaron a cabildearla bajo el nombre de la 3 de 3 contra la violencia, con mensajes sobre las expresiones que cotidianamente normalizan el acoso, el maltrato psicológico, económico hacia las mujeres, como esa frase de que lo que pasa en casa se queda en casa. Diputadas de todas las fuerzas celebraron los cambios a los artículos 38 y 102 de la Constitución para sacar de las boletas electorales de 2024 y de los cargos públicos a los sancionados por agresiones. Veamos parte de ese debate histórico. Con 455 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones, diputadas y diputados aprobaron el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política para impedir que agresores y deudores alimentarios morosos se postulen para ocupar puestos de elección popular y cargos públicos, la denominada Ley 3 de 3 contra la violencia de género. La diputada Leida Alavés Ruiz resaltó el compromiso de garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres y a materializar una verdadera democracia. Con esta reforma se da certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores y en puestos de elección como servidores públicos. Y se les dice claramente que no volverán a ocupar sus cargos si perpetúan estas prácticas. Por su parte, la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada comentó que, según datos del INEGI, de cada 10 divorcios, 7 padres no cumplen con la obligación de pensión alimentaria. Este dictamen, que será aprobado el día de hoy, y permite dar un paso más para que ningún violentador pueda ser servidor público.
porque quien no es capaz de cuidar lo más sagrado que es su familia, mucho menos podrá cuidar al pueblo de México. Y hay que decirlo claro. Con la mayoría calificada de 482 votos a favor, 0 en contra y una abstención, se aprobó el dictamen en materia de bienestar y trato digno a los animales. En su intervención, la diputada Janine Patricia Quijano Tapia precisó que se tiene que dejar de concebir a los animales como objeto que las personas podemos poseer o explotar y empezar a verlos como seres vivos susceptibles de ser protegidos. Con la aprobación de esta reforma avanzamos en el cumplimiento de importantes objetivos sobre la regulación de trato digno y respetuoso hacia los animales, reconociendo cada vez más la necesidad de generar los mecanismos que garanticen el reconocimiento de las obligaciones de los poseedores de animales y las consecuencias a las que se harían acreedores en caso de no cumplirlas. El diputado Jorge Álvarez Maínez declaró que preocuparse por el bienestar animal es preocuparse por el bienestar integral de todos los seres vivos. Se ha venido denunciando, por ejemplo, y comprobando por parte de activistas, de académicas y de académicos con mucho conocimiento en la materia, que hay una vinculación entre la violencia, quien ejerce violencia contra los animales y quien después ejerce violencia contra las personas. No son patologías distintas. Se aprobó con mayoría calificada de 454 votos a favor, 24 en contra y 0 abstenciones, el dictamen que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Carta Magna para que el Ministerio Público pueda solicitar al juez prisión preventiva oficiosa por el tráfico ilegal de armas de fuego. El diputado Francisco Javier Guacus Esquivel resaltó que aplicar la prisión preventiva oficiosa en este caso resultará ser un mecanismo eficaz para combatir el delito del tráfico de armas. En México, la cooperación bilateral sobre el tráfico de armas, del 1 de enero del 2020 al 9 de junio del 2022, fueron aseguradas por autoridades mexicanas 49,437 armas vinculadas con crímenes, un promedio más o menos de 1,947 aseguramientos al mes. Por su parte, la diputada Irma Jordana Garay Loredo resaltó que con la aprobación del dictamen, nuestro tejido social comenzará a sanar y las familias ya no tendrán que dejar sus lugares de origen para buscar más seguridad. El tráfico de armas de fuego es un negocio lucrativo que hace posible otro tipo de delitos graves, tales como la corrupción, delincuencia organizada, trata de personas y el secuestro, cuyos impactos sociales han dejado secuelas muy fuertes en diversas zonas de nuestro querido México. Las y los legisladores aprobaron con 462 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones el dictamen que precisa que las actividades en el espacio ultraterrestre, incluyendo la Luna y los cuerpos celestes, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. La diputada Lorena Piñón Rivera resaltó que con este dictamen que incluye la regulación de las actividades en el espacio ultraterrestre, se pone a la nación en la vanguardia del concierto internacional. Parlamentos de países como Alemania, Estados Unidos, Francia y Japón ya han legislado en la materia. Por lo tanto, México no puede quedarse sin una regulación efectiva que garantice esta innovadora actividad que nos puede traer incontables beneficios. Fue muy intensa la actividad que se tuvo aquí en marzo con la Agenda Pro Igualdad, destacando el seminario al que convocó la Secretaría General de la Cámara de Diputados a través de la Unidad para la Igualdad de Género y que fue impartido por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Un seminario denominado Ellas Inciden, y en el que participaron 42 legisladoras, 31 federales y 12 locales, 23 funcionarios de unidades de género de la administración pública y 150 asesores parlamentarios de los congresos federal y estatales. Fue una experiencia motivada por el reconocimiento de que aún es baja la incidencia de las parlamentarias en órganos y en comisiones donde se ejerce el poder político y se toman las principales decisiones, como las presupuestales. De manera que en el seminario se pudo reflexionar sobre las dificultades que tienen las diputadas para que sus iniciativas salgan adelante.
La presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Julieta Vences Valencia, compartió en el inicio de esta experiencia la idea de que es necesario aprender a reconocer los problemas que tienen las legisladoras para alcanzar una representación igualitaria con respecto a los hombres. Dificultades que inician en campaña ante la duda de la población masculina respecto a si sus intereses serán bien representados o no por las candidatas. El seminario, como diversos eventos que se realizaron durante el mes violeta en este Palacio Legislativo de San Lázaro, se dio con el apoyo de la Secretaría General de la Cámara a cargo de Graciela Báez Ricardes, quien parte de una premisa fundamental. No basta con que las mujeres lleguen a ciertas posiciones, también es necesario empoderarlas y capacitarlas. Y en la 65ª legislatura, totalmente paritaria, existe la oportunidad de hacerlo y de responder qué pueden y qué deben hacer más para incidir en la vida de las mujeres y garantizar sus derechos. En el marco de actividades realizadas por el Día Internacional de la Mujer, la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a través de la Unidad para la Igualdad de Género y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, llevó a cabo la inauguración del Seminario de Formación del Programa de Liderazgo y Fortalecimiento para Diputadas Federales. Ellas inciden en la zona C del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Julieta Cristal Vences Valencia, señaló que el conocimiento empodera a las mujeres y abre las puertas hacia otros mundos. De igual forma, enfatizó que juntas seguirán construyendo una sociedad más justa e igualitaria. El seminario se llevará a cabo del 15 de marzo al 11 de mayo con 12 sesiones, por lo que invitó a poner todo el empeño para seguir deconstruyendo una sociedad más justa, paritaria e igualitaria. ¿Y qué es el empoderamiento? Pues es aquel que viene desde dentro de todas las mujeres, el que construimos dentro de nosotras para ser valientes. Porque si bien es importante el empoderamiento económico, por decir una cosa, el empoderamiento de tener un empleo, el empoderamiento de tener condiciones iguales para poder desarrollarnos de mismas maneras, también el conocimiento nos empodera. La diputada Beatriz Rojas Martínez comentó que el curso busca incidir en la agenda legislativa e innovar en otras formas y prácticas de hacer política con enfoque de género. Este curso es necesario y de suma importancia, el cual busca fortalecer el conocimiento, habilidades y la capacidad de toma de decisiones con enfoque y perspectiva de género para hacer leyes más efectivas y eficientes. Sabemos que este seminario es una estrategia dirigida a mujeres parlamentarias, cuyas actividades se centran en un proceso formativo con perspectiva feminista. Por su parte, la diputada Adriana Bustamante Castellanos resaltó que uno de los objetivos del seminario es contribuir a fortalecer las habilidades de las mujeres para que incidan cada vez más y que quede en la ley. Las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes inciden enormemente en sus comunidades, en la protección del medio ambiente, en la gestión comunitaria del agua, en la sostenibilidad, en la producción de alimentos, en la salud a través de las técnicas ancestrales, de la medicina tradicional y de la partería. En su intervención, la diputada Gabriela Sodi Miranda, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, destacó que esta es la legislatura de la paridad y hay que revisar estos temas bajo la óptica del conocimiento, no bajo la óptica de la intuición ni de gustos o preferencias. ¿Por qué es importante? Ellas inciden. Simple y sencillamente estamos legislando para más de la mitad de esta población. Y creo que es importante que estemos totalmente claras y preparadas lo más que se pueda para poder tomar las decisiones más acertadas. Tenemos una mesa plural donde nos sentamos todos los grupos parlamentarios a discutir exclusivamente el tema de mujeres, el tema de género, el tema de igualdad. Esta es la legislatura de la paridad. La secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricardes, resaltó la importancia de la llegada de la paridad al Palacio Legislativo de San Lázaro, pero enfatizó que no basta con que lleguen las mujeres a ciertas posiciones, es necesario empoderarlas y capacitarlas. Es necesario, empoderarlas, es necesario capacitarlas. El empoderamiento para estar aquí, ya sea en una posición administrativa o en una posición como legisladora, solo puede venir de la preparación,
de la capacitación, de las habilidades que se puedan construir a través del estudio, de la lectura y de la formación propiamente, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que el Instituto Simone de Beauvoir se acercó con nosotros, nos ofreció este programa y inmediatamente consideramos que era, desde luego, iba a ser en beneficio no solamente de las diputadas e incluso también de las asesoras. Entiendo que varias asesoras también van a tomar este curso, sino al final es en beneficio del Poder Legislativo, de fortalecer al Poder Legislativo, y el fortalecimiento del Poder Legislativo solamente puede ser en beneficio de la nación. Eugenia Lícar, subdirectora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, comentó que las mujeres han tenido que enfrentar grandes retos, dificultades y violencias para acceder y ejercer sus derechos político-electorales. Es preciso fortalecer la práctica legislativa de las diputadas para que tengan las mismas oportunidades de posicionar, impulsar y concretar sus agendas y que éstas, a su vez, garanticen el avance de la igualdad de género. También es preciso promover espacios en los que puedan construir alianzas entre sí y con otros sectores, conocer experiencias valiosas que han funcionado en México y en la región y avanzar hacia otras formas de hacer política a partir de mirar críticamente las estructuras clásicas de poder. México fue el corazón mundial en 1975, cuando comenzó a construirse una plataforma internacional que se hiciera cargo de obligar a todos los jefes de Estado a reconocer que cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres es y seguirá siendo una tarea de todos, particularmente de los gobiernos, en tanto responsables de las políticas públicas que deben garantizar gobernabilidad y desarrollo. En aquel año se celebró aquí, en nuestro país, lo que se llamó el Año Internacional de la Mujer, y se asumió que mientras no hubiera igualdad entre hombres y mujeres, tampoco habría justicia. A partir de entonces, la construcción de bienes públicos, de conceptos, de referentes globales para todos los estados que son parte de la Organización de las Naciones Unidas ha ido evolucionando, iniciando así un proceso que dio paso a mecanismos e instrumentos jurídicos como son las convenciones y los convenios, que obligan a los gobiernos a cumplir con los derechos humanos. Y si se cumple con estos, pues con la igualdad de género. Uno de los más poderosos y relevantes es el denominado CEDAW, por sus siglas en inglés, y que significa Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es el segundo instrumento más ratificado por los Estados miembros de la ONU. El primero es la Convención sobre los Derechos de la Niñez, y a la fecha ha sido ratificada por 188 países, México incluido. Su mandato es hacer cumplir, por la vía del seguimiento y del acompañamiento, las medidas que cada país formula para ir cerrando las brechas. De manera que la CEDAW no solo marca las rutas a seguir en las valoraciones del Poder Judicial y en las políticas públicas de los gobiernos, sino también en el quehacer legislativo. Por eso, cuando conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, hablamos de ese mecanismo internacional y recordamos las luchas que han permitido avanzar. Visibilizamos también las injusticias aún invisibilizadas y se trazan nuevas rutas para saldar las deudas pendientes. Y de esa efeméride, la del 8 de marzo, compartimos ahora esta reseña histórica. Cada 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos, lo cual se hizo oficial en 1975 por las Naciones Unidas. En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas. Se trata del instrumento internacional más exhaustivo que tiene como principal objetivo proteger los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, cabe resaltar que la CEDAW es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados miembros de la ONU, el cual fue firmado por México en 1980 y ratificado el 23 de marzo de 1981.
En materia de igualdad de género, resulta de gran relevancia destacar que el Congreso mexicano es paritario en la representación de hombres y mujeres como legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. ONU Mujeres señaló que dentro de la Agenda 2030 se encuentran objetivos clave respecto a la igualdad de género, como son eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Además, poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas de todo el mundo, entre otros. Esta fecha es para recordar los años de lucha en pro de la igualdad y la justicia, para visibilizar la discriminación que aún viven en todo el mundo, para honrar a las mujeres que han hecho posible estos avances y para invitar a la reflexión sobre las desigualdades persistentes y el camino que queda por recorrer. Hasta aquí nuestra emisión de Parlamento Abierto de esta semana, que hoy les ha compartido los momentos violeta del pasado periodo ordinario de sesiones. Gracias por su acompañamiento y hasta la próxima.